Yo soy un campesino que estudié gracias a las bondades de la revolución. No es nada abstracto, es muy real. El fenómeno del bandidismo chocó muy de frente y muy fuerte a los campesinos cubanos, sobre todo a los campesinos de sierra, de montaña, pero no quedaron ajenos los del llano. Y de alguna manera ese fenómeno estaba en deuda con él, con esclarecer conceptos. Alberto Delgado entra en el circuito como núcleo central del libro porque es la imagen pública del trabajo de la seguridad y de la extinción del bandidismo en Cuba. Su valentía, su arrojo, sus acciones personales, es lo que ayuda a descabezar la dirección del bandidismo, que en ese momento no era el momento cumbre de más fuerza contra la revolución, pero sí era un cúmulo de asesinatos y de actos de sabotaje contra la revolución y el pueblo de Cuba, sobre todo con personas indefensas. Vino los tiempos de la guerra y inmediatamente ya él es una persona muy noble, pero de pronto. Alberto parecía de prontos. En su carácter, en su caracterización psicológica lo hemos definido así. Un hombre muy noble, pero parecía de pronto, de mucho valor. No tenía miedo, ni de niño, ni de hombre, ni de nada. En ningún momento conoció el miedo, ni a los muertos ni a los vivos. Y entonces se alzó en la columna 11, que había llegado a Hoyo del Indio, en Florencia, allá en Boquerones. Y desde ahí tuvo su participación hasta que llegó el triunfo de la revolución. Empezó todo este proceso, fue soldado rebelde, después fue reclutado por la G2 en el pueblo de Tamarindos. Él era soldado en ese cuartel cuando lo reclutaron y entonces dio una imagen de un ex soldado rebelde virado contra la revolución y pudo reclutar para penetrar grupos contrarrevolucionarios en Chamba, en Morón, en Ciego de Ávila, en Camagüey. Sacó bandas, no solo se habla del norte, las bandas del Escambray, sacó bandidos del Escambray también por Camagüey, por el sur de Camagüey, que también fueron eliminados, neutralizados unos y eliminados otros. Carretero, hablar de Carretero es el asesino más grande que ha dado la historia de Cuba. A mujeres, a niños, a tiendas de pueblo, a escuelas. Carretero nunca atacó un cuartel, nunca atacó una milicia en marcha. Los contactos de combate que tuvo Carretero fue cuando estaba cercado. Y sin embargo él, sin disparar un tiro, cogió las bandas más importantes y los bandidos más asesinos del Escambray. Y hasta que ya empiezan a sospechar de él. Alberto ya, la seguridad lo había llamado en más de una ocasión por sospechas que habían sobre la figura de Alberto. Ese tema ha sido muy polemizado, pero el libro lo aclara bien. Yo te puedo adelantar que la seguridad intentó en más de una ocasión sacarlo ya pero el carácter de Alberto no era fácil. En aquellos tiempos no habían celulares, no había formatos digitales, no había técnicas de comunicación, ni las técnicas actuales de la contrainteligencia. Aquello era el hombre a pecho abierto ahí metido en el monte, rodeado de bandidos, de personas, en su mayoría, el 99% analfabetos, con todo el carisma del guajiro bruto, porque los guajiros somos muy nobles, pero el guajiro bruto es muy machista, es muy arrogante, y cuando es contrarrevolucionario es más, está perseguido con crímenes, buscado por la justicia, y él en ese medio se movió y supo moverse, y supo hacer un trabajo maravilloso, maravilloso. Él ahí se le alerta de que ya dudan de él, hay dudas, el cordobés fundamentalmente, el cordobés duda sobre él y empieza a hacer verificaciones. Él empieza a hacer verificaciones con los elementos de la contrarrevolución y ahí no logra, ¿cómo te puedo decir? No logra quitarse esa sombra de arriba, esa sospecha de arriba. Pero él se imaginó que él pudo haber enfrentado y desviado su atención, que eran sospechas simples. Pero en una noche que ya va a sacar a Cheito León para Miami,
con el mismo programa de las formas anteriores, es decir, enmascarar un barco con características de todos los elementos de que fuera Estados Unidos y era tripulado por oficiales y agentes y colaboradores de la seguridad vestidos de marines yanquis. Los sacaban en un barco hasta el norte de Punta Alegre, en una playa que se llama Playa del Mamón, ahí los llevaban a un cayos, de ahí los recogía este barco, un helicóptero daba unas vueltas con una avioneta primero, y le brindaban cosas y ahí los bajaban al interior del buque y ahí los apresaban. Pero cuando él va a sacar a Cheito León, la banda llega borracha y empiezan a comerse un puerco. Él estaba para Trinidad, llegó muy tarde en la noche y se acuesta. Ya él no tiene compromiso de contactar con la banda hasta la madrugada y se acuesta en la casa de Mike Sinecu. Y ahí vienen a buscarlo los bandidos, 2 colaboradores y los bandidos escondidos. Eso es un lugar de trillo y el bosque muy tupido, ¿no? Una cañadita así, un pasillito que baja al río, hay que pasar en un bote, el lago queda al lado opuesto donde está la cueva, donde están los bandidos borrachos. Y cuando sale de atrás de una mata, el hijo de uno de los bandidos que había sido apresado, de Benito Pebraja, le da un culatazo en la nuca y cae muerto. Él solo no es muerto ahí lo montan en un bote, pasan el lago, allá lo ahorcan y ahí lo pincha todo el mundo. Un poco que lo hace Cheito León para comprometer al resto de los bandidos y colaboradores que estaban ahí. Lo ultrajaron, lo dejan guindado ahí con los pantalones bajos, a las rodillas y aquello, infinidad de punzones, de bayonetazos. Acabaron con ese pobre hombre. Eso fue un acto criminal. Ahí no hubo ajusticiamiento, eso fue un acto criminal por los bandidos. Lo dio todo a cambio de la paz de su país, de la justicia del pueblo, de eliminar a estos asesinos y criminales, por un lado, y por el otro, un hombre de un valor personal increíble, como te decía anteriormente. Alberto Delgado es un símbolo.